Ocurrencias Filosóficas, un podcast del semillero de investigación Unheimlich, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. Es un podcast destinado a poner en diálogo a la filosofía con otras disciplinas. Figo se lo dio al profesor y por eso lo pasaron. Le dicen María Piernitas porque uno en clase no la mira a ella sino a sus patas. Qué delicia tener clase con ella. No es la primera vez que escuchamos estos comentarios, pues se nos han hecho recurrentes a lo largo de nuestro paso por la universidad, lo cual evidencia que el ambiente universitario no es un lugar del todo seguro para las mujeres, es decir, que la misma universidad está reproduciendo las violencias que encontramos en otros ámbitos de la sociedad. Entre el 2017 y el 2018 se hicieron públicas varias denuncias sobre acoso, tanto de universidades privadas como públicas. Las denuncias rápidamente se hicieron virales, evidenciando lo que siempre ha sucedido dentro de las paredes universitarias. Esto llevó a que las universidades crearan y aplicaran protocolos para las violencias basadas en género. Somos Milena Bonilla y William Guerrero. Hoy hemos querido invitar para abordar este tema a Ángela Gómez, quien es profesora de la Universidad Libre y actualmente dirige el semillero Género y Equidad. Para iniciar este diálogo me gustaría preguntarte, Ángela, sobre cómo se da esta relación y más precisamente cómo se puede ejercer una práctica feminista desde la academia, entendiendo la academia como el lugar tradicional donde pues solo se limita a la transmisión de conocimientos. Hola Milena, muchísimas gracias por la invitación a este espacio de reflexión. Pensarse cómo se puede ejercer una práctica feminista desde la academia, yo creo que es una pregunta supremamente importante. Desde mi práctica feminista y también desde mi práctica como profesora dentro de una institución de educación superior formal, tradicional, el ejercicio de la práctica feminista empieza por comprender que enunciarse feminista tiene una responsabilidad de poder juntar la teoría con la praxis y no solamente ver el espacio de la academia, como tú bien lo has dicho, como ese lugar tradicional que solo se limita a la transmisión de conocimiento, sino entender que dentro de ese espacio también se puede generar una resistencia a esa concepción que limita la academia tradicionalmente a ese lugar de transmisión de conocimiento. Y con esto quiero decir que la práctica feminista dentro de la academia o el ejercicio de esa práctica feminista es precisamente tener una posición de resistencia dentro de la institución, o más bien una resistencia que implica poder cuestionar, obviamente, ese lugar tradicional de la academia, que implica cuestionarse el lugar, o más bien de dónde proviene el saber o ese conocimiento que tradicionalmente se transmite desde la academia, cuestionar la propia forma de la institución, de la academia, de la universidad y poder vincular los procesos de la academia a la práctica ético-política diaria, poder evidenciar las situaciones de discriminación, de desigualdad que existen al interior y hacer una conexión con la realidad y con la experiencia de diferentes mujeres fuera de ese lugar tradicional. También cómo poder reconocer que hay otras formas y otros saberes en muchos lugares y poderlos articular con la universidad, con la academia. Ángela, te quería preguntar un poco sobre una de las críticas que han venido desde el feminismo hacia la academia y en especial pues hacia la universidad. Y es que muchas veces la universidad se ha visto como un lugar que reproduce las prácticas de acoso y de violencias basadas en género que han atravesado históricamente la experiencia de las mujeres. En ese sentido, te quería preguntar cómo poder, digamos, transformar la universidad para que esto no se repita, para cambiar estas prácticas dentro de la universidad.
Esa pregunta es bien compleja, pues porque hay que hacer unos procesos que yo creo que no solamente son o deben hacerse en la academia o en la universidad, sino en la sociedad en general, y son procesos sociales y procesos culturales que permitan desnaturalizar y dejar de ver como normal las violencias que se ejercen contra las mujeres. Y eso significa pensarse el lugar, específicamente hablando de la universidad, como un lugar el cual hay que reestructurar, el cual hay que repensar, el cual hay que releer. Yo creo que un poco la invitación que hacen algunos feminismos que están cuestionando, por ejemplo, pues la universidad como esos lugares de reproducción de conocimiento hegemónico, occidental, etcétera, es poder hacer una relectura de ese espacio, poder incluir otras formas de conocer y de vivir la experiencia, pero creo que ese es uno de los retos más grandes que existen, porque las dinámicas que están en la universidad, yo considero que son dinámicas también que se reproducen en la sociedad en general, ¿no? Hay una forma de poder jerarquizado. Las feministas y muchas, por ejemplo, muchos feminismos proponen una forma de poder horizontal, una forma de organización colectiva, y pues las universidades tienen una forma jerárquica de poder y que se mantiene y que pues no les interesa, creo yo, esa es mi opinión, no les interesa cambiar. Otra es poder incluir perspectivas diferentes de reflexionar y ver el mundo y ver las crisis y ver cómo esas otras formas, esas perspectivas, como es el feminismo, como un lugar también epistemológico de pensarse todo, pueden darnos luces para comprender esas dinámicas de poder y reconocer las violencias que de ese ejercicio de relaciones de poder se dan y se dan específicamente en este caso que estamos pues abordando hoy contra las mujeres. Pues esa mirada del poder jerárquico, esa mirada de la mujer como lo subalterno, como lo subsidiario, en fin, que pues ha reproducido un poco el pensamiento occidental, el pensamiento colonial. Entonces, la universidad tiene unos retos muy grandes en ese sentido y yo creo que las feministas han venido a pues hacer una, ¿cómo decirlo?, una sacudida en las instituciones de educación superior y se han venido organizando como movimiento dentro de estas instituciones y uno encuentra, por ejemplo, muchas organizaciones feministas al interior de las universidades que pues están haciendo resistencia a esas relaciones de poder tradicional, pues que las ha violentado y nos han violentado durante mucho tiempo. Entonces creo yo que una de las formas en las cuales se ha venido transformando la universidad y las dinámicas que acontecen en ellas para erradicar, para evidenciar ese tipo de violencia, como el acoso y la violencia basada en género, todas las violencias basadas en género, pues es los espacios organizados por las mujeres que hacen parte de la institución. Especialmente, debo mencionarlo que como se ha dado hasta el momento, la organización ha venido de las estudiantes, ¿no? Hay casos específicos en universidades donde la organización un poco ha venido también en una dinámica de integrar estudiantes, profesoras, como el espacio de la Universidad Nacional, en la Universidad de Nariño, bueno, otros espacios, pero las estudiantes son las que han venido transformando esa dinámica de la universidad. Definitivamente, desde mi experiencia, creo que la transformación se ha dado también con la denuncia pública, con ese movimiento de no callar, de no seguir callando los actos que son violentos con nosotras, hacia nuestros cuerpos, hacia nuestro ser mujer. Entonces, pues esto es muy interesante porque la denuncia es un acto que genera mucha controversia, ¿no? El escrache, pues es un tema que ha sido
muy mal recibido por las instituciones en general y también por las instituciones académicas, ¿no? Con discursos de protección del debido proceso, del buen nombre, etcétera. Han querido restarle, ¿cierto?, toda su energía al movimiento que no está dispuesto a seguir callando las violencias de las cuales se es víctima. Así que uno debería pensarse en que la universidad, pensada como ese espacio de conocimiento amplio que admite el cuestionamiento y la crítica, toma como estas organizaciones horizontales de mujeres al interior, estas prácticas de denuncia, como espacios de reflexión e invita a un diálogo abierto, un diálogo honesto, en donde se pueda, yo considero que hacer un acto de aceptación de este tipo de prácticas violentas al interior de la institución y que sea consciente, ¿no?, esa transformación a partir de ese diálogo. Yo quisiera hacerte una pregunta como estudiante de la universidad. Y es que estuve hablando con otras chicas, otras universidades, sobre las violencias basadas en género. Y me di cuenta de que actualmente, dentro de los colectivos feministas de estas universidades, se está pensando mucho como en la reforma de los protocolos de las violencias basadas en género. Y yo quería preguntarte sobre, dentro de nuestra universidad, pues cuáles son esos protocolos y cómo su implementación. Y si en verdad cumplen como con los objetivos establecidos o como con las exigencias de la comunidad educativa. Excelente pregunta, Milena, porque lo primero que hay que hacer, y pues que es mi deber como en mi ejercicio ético-político feminista, es decir que, y esto es en general, no solamente es la Universidad Libre, es que los protocolos son documentos que no son discutidos con la comunidad académica. Son documentos que se encargan a 2, 3, 4 personas o a un grupo que no hacen una discusión y que no están basados, por ejemplo, en un ejercicio de caracterización previa sobre las violencias basadas en género que se presentan en la institución. La nuestra, por ejemplo, es una institución multicampus que tiene pues varias seccionales en el país con unas dinámicas de territorio distintas, ¿no? No es lo mismo lo que podemos entender o cómo nos podemos sentir agredidas. Ahora, bueno, hay unas cosas generales, pero que sí se presenta unas diferencias de acuerdo a la región. Cali, ¿no? No es lo mismo que podría presentarse en Cali o en Barranquilla, de pronto distinto a lo que se presenta en Bogotá, o tal vez hay una homogeneidad también en este tipo de conductas, pero de eso no se ha ocupado la institución previo a la realización de estas normas, estos protocolos, que para mí son papeles. Para mí son documentos que conocen 5 o 10 personas máximo y que no han sido discutidas, donde no se ha tomado en cuenta los diferentes actores dentro de la comunidad universitaria. Entonces, yo creo que tú tienes la experiencia, no sé, Milena, pero a mí como profesora nunca me llamaron a discutir un borrador siquiera de la propuesta de protocolo. No sé a ti, Milena, si te llamaron, pero nunca hubo una convocatoria abierta en que pudiéramos discutir. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que las instituciones de educación pues no hacen partícipe a la comunidad y por ende no hay una apropiación de este tipo de políticas dentro de la institución. Cuando una comunidad no participa, pues no apropia ni los conceptos allí enunciados, ni las conductas, ni los procedimientos, y realmente hay una norma para cumplir un requisito que tiene que ver con unas condiciones que exige el Ministerio de Educación Nacional, las secretarías ahorita de Educación de Bogotá, en fin, y pues obviamente que sirve como para sumar un poco de puntos en esos pues llamados que hace el Ministerio con miras a acreditación institucional o a renovaciones de registros calificados, etcétera. Pero no hay realmente un proceso de articulación con la comunidad para interiorizar eso que se plasma en estos documentos. O sea que son documentos que realmente no sirven porque nadie los interioriza. Ese
como un primer factor. Hay otros factores, por ejemplo, en el protocolo específicamente que tú preguntas de la universidad que yo leí, y es una norma, es una política que está, que no es una política, es un protocolo, que está lleno de definiciones, ¿no? Son un montón de páginas de definiciones que no tienen una coherencia con los procesos de la universidad. Es un retazo de corte y pegue de algunos protocolos que tenían otras universidades. Yo vi, de hecho, hay partes de la Universidad Nacional específicamente, y que pues es ese corte y pegue de un lado y un otro. Entonces hay una cantidad de definiciones que no tienen nada que ver con la situación específica de la universidad, que no explica un contexto, que no hace un análisis de la situación de violencias al interior de la institución, y luego pasa a unos procedimientos que en mi concepto son peligrosos. Hay uno que en especial a mí me causa mucha desconfianza, y es que quienes van a conocer de estos procesos pues son en algunos casos los comités el comité de unidad académica, que es una instancia de orden académico donde hay personas diversas, pero que no tienen un acercamiento y una sensibilidad particular y conocimiento sobre cómo se aborda una violencia de género, cómo preservo, por ejemplo, la integridad de una presunta víctima, cómo no la revictimizo, cómo tramito un proceso de estos de manera eficaz, eficiente, cumpliendo estándares como el deber de debida diligencia, que tanto el sistema interamericano y el sistema universal de derechos humanos ha recalcado. Eso puede generar bastantes complicaciones por el desconocimiento y la sensibilidad frente a estos temas, porque ahora pues todos están como muy informados respecto a que es un tema actual, y entonces uno encuentra muchos inclusive diciéndole a uno, hablándole sobre el origen del feminismo y qué significa el feminismo en algunos de estos espacios, pero realmente no tienen un conocimiento real de lo que están diciendo, ¿no? Que están conversando. Por otra parte, en nuestro protocolo aparece una autoridad que decide si el proceso pasa a otra instancia o no, pero no hay un comité, no hay una selección de personas disponibles para atender estos casos. No hay realmente un procedimiento que diga si pasa esto, si pasa esto, tal. Entonces, no hay, es como una discrecionalidad de un cargo para decidir sobre una cuestión como es una violencia basada en género. Eso también me parece muy complicado. Y bueno, hay otras cosas también allí que no se establecen, como por ejemplo formas de reparación para las víctimas. Tampoco hay una articulación de ese protocolo con el reglamento profesoral respecto a las faltas disciplinarias. En fin, entonces yo creo que hay unos vacíos y hubo una necesidad o un boom de hacerlo. De hecho, se hizo en época de pandemia, donde pues hemos estado muy aisladas de la discusión un poco en ese sentido, y con una dinámica que yo sí, la verdad, cuestiono, y que me parece que la institución debió actuar de otra forma en este tema, y es una actitud cerrada, no sé cómo decirlo, que puede sonar muy feo, pero pues bueno, sin darle publicidad ni a la discusión. Ya cuando nos enteramos, en mi caso, pues había una resolución que sacaba este protocolo. Ni siquiera es una política que uno pudiera decir, no, es que la universidad le está apostando a una política de igualdad y no discriminación, le está apostando a una política desarrollando el derecho humano que tienen las mujeres a vivir una vida libre de violencias, o es una política de equidad, porque también puede enfocarla desde ese concepto. No corresponde a eso. Entonces, ahí la verdad, yo considero que en este momento la mayoría de las universidades, no solo la Libre, han generado estos documentos por cumplir, por hacer un checklist, y no porque realmente exista una voluntad y una conciencia de transformar las relaciones al interior de la institución. Ángela, te quiero preguntar un poco sobre un aspecto que tú acabas de tocar, que es importante frente a lo que tú estás diciendo y para entender todas estas dinámicas que están detrás de la universidad y cómo funcionan estos protocolos.
y es el asunto o la distinción, para ponerlo de manera muy clara, la distinción entre estar informado y saber sobre algo, porque hay una diferencia fundamental. Uno puede estar informado porque ha consumido mucha información sobre un tema, y otra cosa es saber efectivamente aquello de lo que uno está propiamente informado. Por eso me parece importante preguntarte, pues, ¿cómo hacemos, pues, para formarnos, para saber desde nuestra diario vivir sobre el feminismo, sobre las violencias y sobre todos estos asuntos que nos estás hablando, y no simplemente quedarnos en que sabemos, no tenemos mucha información, pero no conocemos y no entendemos muy bien lo que esta información está señalando? Cuando me preguntas cómo educarnos, claro, es súper complejo, porque yo creo que una de las formas inicialmente responsables sería reconocer que estamos informados, pero que no conocemos. Y eso no pasa. O sea, ahorita todo el mundo tiene una opinión sobre un caso de violencia basada en género. Y ese no reconocer la falta de conocimiento es también un problema dentro de las instituciones de educación superior. Entonces, cuando le dicen, no sé, dentro de las estructuras que tienen que tomar ciertas decisiones, vea, usted tiene que conocer sobre casos de violencia. Ah, no, sí, no, diga que no conoce. Diga que usted no tiene conocimiento, que está informada sobre la problemática, que tiene información y que ha indagado sobre cosas, pero que usted no conoce efectivamente cómo se debe establecer una relación con una víctima, que usted no tiene conocimiento sobre cómo se debe tramitar un proceso de violencia, que usted no tiene conocimiento o que le parece que tiene una posición de prejuicio frente a algunas cosas. Entonces, dentro de un lugar como la universidad, debería poderse decir que eso no se conoce. Porque a mí me parece delicado eso. Una cosa es que podamos hacer reflexiones, por ejemplo, desde la teoría, desde la praxis feminista, y otra cosa es conocer o tener que abocar el conocimiento de una situación de violencia basada en género que requiere una serie de cosas. Entonces, eso empezaría yo por decir que cómo educarnos, pues hay que aprender a decir que no se conoce, ¿no? Que no conocemos sobre estos temas. Y cómo sensibilizarnos frente a la problemática de la violencia, de las violencias basadas en género. Es bien complejo y eso requiere cuestionarnos como profesores, cómo entiendo mi subjetividad, cómo comprendo esa forma en la que le he dado sentido a mi vida y a mi experiencia de vida, porque a partir de ahí yo puedo también hacer un proceso de conciencia muy importante. Cuando yo entiendo que la forma en la que yo le he dado sentido a partir de mis creencias, a partir de estas opiniones, etcétera, derivan, por ejemplo, de un lugar hegemónico, de, por ejemplo, cómo relaciono el poder con un sujeto masculino, etcétera, podría yo también entrar en esa reflexión de introducir otras perspectivas a mi vida para darle, ¿cierto? Para un poco, como dicen las decoloniales, descolonizar esa subjetividad y poder llenar esa forma de darle sentido a mi experiencia, a mi vida, desde otros lugares. En la academia, en la universidad, nos falta muchísimo preguntarnos eso conscientemente. Podría generar un proceso educativo muy interesante que nos saca de un lugar en el que hemos visto la violencia como algo normal y naturalizado en los cuerpos de las mujeres. Ahorita, por ejemplo, lo estamos viviendo en el marco de la protesta social también, como el cuerpo de la mujer es un botín de guerra, pero como también ha sido sexualizado, cosificado en las relaciones cotidianas, y cómo yo he formado esa normalización de esas situaciones, ¿no? Si yo lo miro desde otros lugares y posibilito la entrada de otras perspectivas, puedo entrar a revisar esa situación. También
creo que no se puede seguir descalificando a las feministas radicales dentro de las instituciones. ¿Y por qué digo radicales? Porque feministas hay muchas dentro de las instituciones, pero hay feministas liberales, corporativas, como le llaman algunas autoras, que le sirven al patriarcado, que le sirven a esa forma de poder jerárquico que resiste, o sea, que rechaza otras formas de organización y pues son descalificadas dentro de las instituciones. Entonces es el juego de me sirven para probar que esta es un espacio plural, que aquí se aceptan todas las formas de pensamiento, pero realmente lo que están es excluidas y están siendo descalificadas porque tienen una praxis importante, están conectando la academia con otros lugares y con otras perspectivas. Entonces creo yo que eso pasa, la descalificación existe con las compañeras estudiantes que forman sus procesos de resistencia, eso existe con las profesoras que directamente están cuestionando las prácticas como estas que les comento de realizar protocolos en una oficina, etcétera. Por ahí cerrando, podemos quedarnos acá discutiendo todos estos temas, sobre todo esta contradicción que a veces uno ve de que en la academia uno se educa, ¿no? Yo creo que hay que educarnos todos, también profesores, directivos, no solo los estudiantes, ¿cierto? Yo creo que hay ciertas resistencias, ¿no? A educarnos. Y en eso va mi última pregunta un poco sobre si alguien te preguntara sobre qué es feminismo, ¿qué le dirías? Y sobre todo, qué texto comenzar un poco esa educación, como que sea un primer acercamiento para lograr esta educación. ¿Qué contestarías? Bueno, yo creo que si me preguntan por una definición única de feminismo, yo contestaría que el feminismo es una forma ético-política de vivir la cotidianidad, las experiencias y las formas de relacionarnos con los y las otras. Es una práctica ético-política. Y eso significa ser muy conscientes del lugar en el que nos enunciamos, no porque tengamos que ser unas inamovibles y entonces me ubico desde aquí voy a hablar y no me voy a mover, y en fin, y pues nos olvidamos un poco que pues también somos un nicho de contradicciones y que también el ser humano es dinámico, cambia, se modifica, reevalúa, se deconstruye, construye, relee, en fin. Pero el feminismo sí es eso, ¿no? El feminismo no es solamente una teoría, el feminismo es un ejercicio ético-político que históricamente ha sido teórico-práctico, yo lo llamaría al revés, práctico-teórico. Todas las feministas han venido desarrollando la teoría a partir de la praxis, a partir de su ejercicio como feminista. Y eso, por ejemplo, le da un método al feminismo, ¿sí? De cómo llega a esos lugares de conocimiento. Diría, yo creo que es eso, que no es simple definirlo, porque además existen muchos feminismos que pues aportan elementos muy valiosos para esa definición. Textos, es que hay un montón, ¿no? Entonces, ¿cómo empezar a acercarse al feminismo desde algún texto? Yo tendría varios. Les recomendaría, si me pusieran a elegir en este momento de mi vida, porque de pronto si me hubieran preguntado, no sé, hace 15 días les hubiera podido recomendar otro, que es el Manifiesto de un Feminismo para el 99%. Es un texto corto, es un texto de 3 mujeres de distinta nacionalidad, que coinciden como en una mirada del feminismo, pero una mirada integradora con las causas sociales actuales, con los movimientos sociales. Por eso pues se llama para el 99%, porque es un feminismo que incluye unas luchas que recogen las necesidades de la crisis actual. Es un texto que propone un feminismo antirracista, un feminismo anticapitalista, un feminismo para el pueblo, un feminismo que integre o albergue todos estos problemas de la crisis de la sociedad en su conjunto. Entonces, el capitalismo, pero también los problemas económicos, las contradicciones, los desequilibrios de tipo ecológico, político, pero también reproductivo, en fin. Entonces, creo que es un texto maravilloso de Ciencia Rusa,
Titi Bhattacharya, perdón si no lo pronuncio bien, y Nancy Fraser. Para finalizar, me gustaría preguntarte sobre la relación entre el feminismo y el derecho, o más concretamente, cómo el derecho puede ser una herramienta para la práctica feminista y viceversa, cómo el feminismo puede enriquecer la práctica jurídica. Qué pregunta. Mira que eso es bien complejo, porque el derecho es un lugar muy hostil para las feministas, pero las feministas también han venido a cuestionarlo y a proponer una perspectiva también donde se pueda enriquecer. Entonces, pues el derecho es una herramienta poderosa. Yo lo veo así. Y como herramienta en la cual se pueden hacer efectivos los derechos, pues requiere también una resistencia dentro de sus formas. ¿Y con esto qué quiero decir? Que ahí las feministas, por ejemplo, también han develado ese lugar del derecho como un lugar patriarcal, como un lugar, por ejemplo, de dominación en sentido que condiciona la identidad, que nos obliga a hacer de algunas formas, ¿no? El derecho ha sido una herramienta para oprimir a las personas. Entonces las feministas lo que han venido reflexionando es que ese lugar puede ser nutrido por una cantidad de perspectivas que permitirían, por ejemplo, también reconocer no solamente las mujeres, sino los grupos históricamente discriminados, como los negros, los indígenas, las mujeres, etcétera, reconocidos, ¿no? Es una herramienta poderosa y especialmente lo ha sido el derecho internacional de los derechos humanos, que ha venido también construyendo una idea del derecho humanista, una idea del derecho que proteja los derechos de las personas que han estado dentro de estos grupos. Entonces, el derecho puede enriquecerse muchísimo del feminismo porque permite develar esas diferencias, esas asimetrías históricas, esos procesos de opresión y poder reivindicar y efectivamente darle el pleno goce a estos grupos. Entonces creo que ahí es bien interesante cómo se puede enriquecer. Y de manera inversa, cómo el feminismo se ve enriquecido por el derecho, pues el feminismo, y lo digo más como desde la práctica como abogada, da herramientas poderosas para que los reclamos y las luchas que hacen las mujeres y pues los grupos, o por ejemplo en el tema de género, dentro de una categoría, un concepto más amplio, también puedan ser reivindicados, ¿no? O sea, nosotras hemos obtenido muchos de nuestros derechos a partir de la utilización de estos instrumentos, de algo que hemos llamado litigio estratégico, de cosas que hemos llamado derecho internacional de los derechos humanos. Estos instrumentos que el derecho nos ha dado, pues han fortalecido, han enriquecido el feminismo de esa forma, ¿no? Pero también pues hay mucha distancia todavía entre estos dos. Bueno, Ángela, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. No hay que negar que las discusiones que se han venido desarrollando con respecto al acoso entre las universidades son bastante recientes, por lo que se hace necesario seguir discutiendo y trabajando sobre ello. Existen aún varias tareas por hacer, entre ellas el perfeccionamiento de la creación, articulación y ejecución de los protocolos para la atención y la denuncia dentro de los muros universitarios de los casos de acoso y las violencias basadas en género, pues es innegable que aún existen varias deficiencias en su ejecución. Esta tarea es apremiante, pues así estos protocolos cumplirán con su objetivo. Pero esto no es todo. También es crucial promover una formación basada en la crítica feminista, en donde se atienda y discuta lo que en ellas se denuncia para poder en cuestión y evidenciar varias prácticas que se han presentado recurrentemente en las universidades y que siguen reproduciendo la lógica del acoso. Con esta reflexión queremos dejarlos, no sin antes invitarlos a escuchar nuestro próximo episodio en el que abordaremos la relación entre la filosofía, la academia y el feminismo. Hasta entonces. Esto es Ocurrencias Filosóficas, un podcast del semillero de investigación Unheimlich.
de la Facultad de Filosofía de la Universidad Libre. Es un podcast destinado a poner en diálogo a la filosofía con otras disciplinas.